Tú que todo lo ves, que todo lo conoces, todo lo escudriñas y todo lo examinas. Hoy, Padre, escudriña nuestro corazón. Consuélanos, exhórtanos y sobreedifícanos en tu palabra, Señor. Toma el control, que sea la unción de enseñanza fluyendo en este momento para que seamos recreados en tu palabra, Señor. Tu palabra que es poderosa para darnos herencia entre los santificados, poderosa para hacernos aptos para toda buena obra, para hacernos aptos para la salvación que es en Cristo. Que hoy tu palabra dé fruto al 100% en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Muy buenos días, hermanos, los bendigo. ¿Cómo han estado? Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que cuando alguien no... ¿Cómo has estado, hermano? No, yo estoy en una tribulación, vuelto nada. Cuando la palabra nos habla en Romanos 8, que nos dice, y dice el apóstol Pablo, dice que ni tribulación, ni muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada. Dice que nos podrá separar, ¿qué? Del amor. Nada nos puede separar ¿de qué? Del amor de Cristo. Amén. Quiere decir que tú no te puedes dejar robar la paz y la seguridad en tu corazón pese a las pruebas. Porque en el momento que tú te dejas robar la paz y la seguridad, empezaste a perder. Amén. Jesús les dijo a sus apóstoles antes de partir, antes de que lo arrestaran: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ojo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis ¿qué? Miedo. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús a los apóstoles? Cosas duras les van a venir, pero mi paz y mi seguridad va a estar en su corazón. Y déjame decirte que la paz de Dios es un tesoro que no podemos dejar perder. Pruebas sí, cosas duras vendrán, Jesús lo dijo, pero no podemos dejar robar la paz de Dios. Amén. Bueno, hace ¿qué? 15 días, sí, hace 15 días, no, hace 20 días, el Señor me llevó a dar una enseñanza que está en 2 partes. Amén. Hoy voy a dar la segunda parte de esta enseñanza. Voy a hacer un poco para encaminarnos y puedan entender lo que esa enseñanza se refiere. La enseñanza está titulada El pastor y la oveja homicida, segunda parte. Amén. El pastor y la oveja homicida. Hoy vamos a entender cómo así que la oveja homicida, santo. Una oveja con metralleta, cuchillo, yo no sé. Pero déjame decirte que sí hay ovejas homicidas en la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos hoy a entender algo de lo que la palabra del Señor nos habla. Y es que Dios juzga a sus pastores, sus ministros, y juzga sus ovejas. Nadie se queda sin ser examinado o escaneado por Dios. Nadie. Que Dios te dé misericordia y te dé larguras en que, pues a mi Dios nunca me ha dicho nada. No te confíes, porque el Dios que es soberano y está por encima de todo, examina la tierra y conoce el corazón del hombre. Amén. Y nada, como el Señor nos daba a mi esposa, a mí el viernes, dice la palabra, nadie se puede burlar de Dios. Nadie. Como dice la versión hebrea, no te engañes a ti mismo. De Yahweh nadie se burla. Entonces hay cosas que nosotros debemos entender, que es que podrás engañar a tu pastor físico, pero al dueño de las ovejas y al príncipe de los pastores no lo engañas. No lo puedes engañar, porque no hay nada oculto debajo de los cielos que tú le puedas esconder a Dios. Que Él no revele tu pecado y tu vergüenza. Hoy, déjame decirte que es dándote largas para que te arrepientas y te apartes. Entonces hoy vamos a ver esta enseñanza, la segunda parte del pastor y la oveja homicida, y vamos a ver de por qué. Amén. Entonces vamos a encontrar siempre en la palabra malos pastores,
Malos pastores vamos a encontrar. Vamos a ir a Jeremías 23, del 1 al 3, para encauzarnos un poco en este tema. Hace 20 días vimos la clase de pastores, amén, que describe la palabra, pastores que se apacientan a sí mismos, es decir, pastores que en cierta manera no te dicen la verdad. Déjame decirte, Jeremías 23, del 1 al 3, déjame decirte que nosotros, los que hemos sido llamados para estar delante de su pueblo, amén, tenemos una enorme ¿qué? Responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad es esa? Darte el consejo completo de Dios. Hoy muchos pastores y ministros en general, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, se vuelven obreros fraudulentos, obreros que sencillamente solamente se apacientan así. Es que yo no le voy a decir a la ovejita que está pecando, porque es que si le digo se va de la iglesia y es un diezmador. No, más bien que siga diezmando y pues mientras esté ahí algo recibe. Obrero fraudulento, te apacientas a ti mismo, no le dices la verdad a la oveja, no le dices que debe dejar el pecado, que debe dejar la mentira, que debe dejar la fornicación, que debe dejar la hechicería, que debe dejar esto, porque si no se perderá. Por eso Pablo le decía a Timoteo, un pastor joven, un ministro joven, cuídate de ti mismo. Amén. Los ministros debemos cuidarnos de ¿qué? Primero, de nosotros mismos. Porque a veces nuestro corazón nos traiciona, nos engaña. Porque a veces vienen esas ovejitas que como que uno dice, asolapadas, aleluya, asobarse ahí para que tú no le digas nada. Y cuando entra el pastor fraudulento, no le dice nada. Déjame decirte que es un pastor homicida. Amén. Quiere la destrucción de la oveja y no la vida de la oveja. Y hoy lamentablemente hay muchos pastores fraudulentos que se apacientan a sí mismos, que no le hablan de todo el consejo de Dios a las ovejas. Amén. Le dicen por encimita para que no se resientan. Si se resienten, que se resienta. La verdad duele. ¿Por qué los fariseos y los saduceos chocaban con Jesús? Porque Jesús los confrontaba en lo que ellos estaban haciendo. Amén, así es. Cuando la palabra habla de los obreros fraudulentos, dice que no venda la perniquebrada, ni sana la herida, ni va por la perdida. Son obreros que no hacen bien su trabajo. Engañan a un pueblo y hacen perder ¿a qué? A un pueblo. Amén. Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo: cuídate de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando yo hago mal mi trabajo y no le doy el alimento que la oveja necesita, me pierdo yo y se pierde la oveja. Porque Dios me va a reclamar a mí por no hacer mi trabajo y a la oveja por no hacer lo que Dios le manda hacer. Entonces es un trabajo colectivo. Por eso hay una responsabilidad para nosotros los siervos, los que somos llamados a pastorear y a estar enfrente de un pueblo. Y es cuidar y velar que las ovejas se salven. Déjame decirte que número no implica salvación. Número implica responsabilidad. Que Dios le plació darte 1 millón de ovejas, una membresía de 1 millón. Teme, porque la responsabilidad es grande. Si una alma implica responsabilidad, millones implica mucho más. Entonces muchos, hoy lamentablemente muchos pastores se bofan de la multitud de la iglesia está a reventar. Bueno, gloria a Dios, pero ¿cómo está su trabajo delante del Señor? ¿Te salvan? Una vez fuimos con mi esposa a una iglesia que no voy a decir su nombre, muy grande. Mi esposa en su inocencia, ¿cierto? Y la inocencia de uno, Señor, yo debes estar contentísimo con todas estas multitudes que se van a ir contigo. Y el Señor le habló audible y le dice a mi esposa: ay, si supieras, hijas, que puedes contarlo con los dedos de tus manos y te sobraría. Y a los meses escucho a este pastor decir: Dios me dijo que ninguno de ustedes, una iglesia de más de 40,000 personas,
están preparados para irse con el Señor. Porque yo no he hecho bien mi trabajo. Déjame decirte que las ovejas no vienen a buscar lo que quieren, sino lo que deben recibir. Ay, yo quiero que me hablen de prosperidad, pero es que tú estás mal en pecado. Tú estás en hechicería, en brujería. Tú no necesitas propiedad. Tú necesitas ser libre de ello para que ahí sí venga la prosperidad de Dios. Es que Dios necesita que Dios me bendiga, pero estás en unión libre. Tú necesitas salir de ese estado de unión libre para que Dios te bendiga. Cuando yo intento sobar el oído de la oveja para que ésta escuche lo que quiere escuchar y no lo que debe escuchar, soy un obrero fraudulento. Dios nos llama a nosotros los siervos para que el pueblo de Dios reciba lo que Dios necesita que reciba. Por eso cuando vemos el Salmo 23 dice que Yahweh, que es el buen pastor, nos lleva a lugares de pastos delicados. Dios sabe qué alimentos necesitamos recibir de tiempo en tiempo. Muchas veces llegamos a los pies del Señor y queremos comernos el reino de una. ¿Sí o no? No hay bebé que nazca que ya le estén dando frijoles con garra. Y si se lo dan, tiene que ser licuado. Y el detalle es que viva. Cuando tú vienes a los pies del Señor, Dios empieza a darte lechita. Lo más suave, para que vayas asimilando. Pero déjame decirte que Dios sabe que llega dentro en etapas donde Dios necesita que madures. Y entonces empieza más duro, más fuerte. ¡Ay, dolió! Sí, dolió. Porque Dios empieza a trabajar. Y entonces Dios empieza a exigirte. ¿Sí o no? Así mismo nos pasa a nosotros también con nuestros hijos. ¿Sí o no? Man, yo estoy paladeando un hijo de 40 años. No jodas. Oh, pero papito la compota. Déjame decirte que Dios nos paladea a niños de 40 y 50 años. Cuando Dios necesita que tú empieces a crecer, Dios empieza a exigirte. En los primeros días del Evangelio, ay, Dios es miel. Es como cuando el bebé, ay, ¿dónde te pongo y dónde te agarro y dónde te cojo? Y luego, camine, hágala ver, deje esa flojera. ¿No pasa así con nuestros hijos? Ay, imagínese cargando a su bebé de 15 años. No lo carga los primeros días. Yo, en lo que respecta, yo no fui bueno para cargar a mis hijas. Coche, no hay problema, yo meto ese coche en el transporte, pero cargarlas, no, deja así. Entonces quiero que presten atención. Vamos a Jeremías 23 del 1 al 3. Mira lo que dice. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y no habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Déjame decirte, hermano, que nuestra responsabilidad como pastores es grande. Que hoy hay muchos pastores en necedad y se creen que Dios lo está probando todo. Confiados están. Pero déjame decirte que todos los ministros serán juzgados delante del Señor. Y la obra cual sea, será pasada por fuego, dice la palabra en 1 Corintios 3. Dios nos juzgará a nosotros los pastores si tratamos bien a esa oveja en amor. Pero ese amor no significa sobar el pecado, porque es que a veces pensamos que amar a la oveja es sobar el pecado. Sí. Dios te ama, sí, amén, te ama, pero no te ama para que te destruya, te ama para que cambies. Amén. Dios ama a todos, no ama nuestras obras. Amén. Dios te ama a ti, pero no ama tu fornicación. Dios te ama a ti, pero no ama tus hechicerías. Dios te ama a ti, pero no ama tus mentiras. Dios te ama a ti, mas no ama las obras
de iniquidad que hacemos. Y eso debemos entender. Ay, es que yo amo a mi hijo con sus rabietas y todo. Mentiras. Amas a tu hijo, mas no sus rabietas. A ver, ¿qué padre se goza porque el hijo le hizo una pataleta en la calle? ¡Ay, tan lindo, papito! A ver, más. Más. Levántese o lo levanto. A ver, levante la mano del papá. Yo amo a mi hijo. Tú lo amas, mas no amas sus pataletas. Así pasa. Dios nos ama, mas no ama nuestras obras de iniquidad. Y cuando Dios empieza, déjame decirte, a exigirnos y a demandarnos, es porque está diciendo, da fruto, porque empiezo a tratarte. Amén. Bueno, entonces, ¿qué hace? Porque necesita sencillamente corregir a los pastores. Amén. No es solamente a las ovejas, no. Dios nos corrige también a nosotros. Vamos a Ezequiel 34. Vamos a leer unos versículos para entrar a examinar las ovejas. Amén. Porque pues este tema, esta parte de los pastores ya lo vimos en el tema anterior, pero es para como encauzarnos un poco y me entiendan lo que el Señor hoy quiere hablar. Amén. Ezequiel 34:1 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Déjame decirte que cuando Dios a nosotros nos llama, llámese a un pastorado, a un oficio apostólico, a un oficio profético, como maestros en la palabra, las perlas y los tesoros que Dios nos da de la palabra no son para nosotros. ¿Son para quién? Y si yo me guardo un misterio, un secreto de la palabra y no la comparto, ¿qué estoy haciendo? Negligente. Me estoy apacentando a mí mismo cuando el pueblo necesita ser alimentado. Me decía una vez un hermanito: pastor, donde yo estaba antes, el pastor me decía: hermano, deja la fornicación. Y a mí me pareció chistoso porque el hermano dijo: pues yo seguí fornicando porque el pastor nunca me explicó qué era la fornicación. Pues yo seguí fornicando. Pero pastor, usted ahorita sí me ha dejado claro por qué a Dios no le gusta la fornicación. Déjame decirte que apacentar la oveja significa es darle el pastico a la oveja y asegurarse que la ovejita movió esas mandíbulas para pasar ese pasto. Amén. Que lo baje, lo digiera. Hermano, ¿sí me quedó claro? Esa es nuestra responsabilidad, que tú lo entiendas. Hay momentos donde nosotros los pastores no somos amados. Claro, no hay hijo que ame a su padre que lo está reprendiendo. Yo no. A ver, yo me amo a mi mamita cuando me daba esos azotes. Ay, hermosa. No, la amaba después de que me pasaba el dolor, me quedaban las nalgas, que mejor dicho me tocaba acostarme era boca abajo, no boca arriba porque me dolía. Pero no la amaba en el momento en que ella me estaba azotando. Así nos pasa cuando Dios nos está tratando. En medio del trato, a veces ni amamos a Dios, porque nos hemos enfocado en el trato. Después nos damos cuenta: Señor, cuán bueno eres tú. Amén. Entonces mira lo que dice acá. Se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Esa es la tarea de nosotros. Dale el paso que tú necesitas, dale el alimento espiritual que tú necesitas, no el que tú quieres. Coméis la grosura y os vestís de la lana. Ese coméis la grosura y vestir de la lana significa, hoy lamentablemente vemos muchos pastores que solamente les interesa una cosa: el bolsillo de la oveja. Amén. Y ya son tan abusivos que no quieren esquilar la oveja, le quieren arrancar la piel. Después de que ven el diezmo y la ofrenda, hermano, y hay que ofrendar tal cosa, y para esto la otra. Y es decir, es una mercadería de la fe, dice la palabra. Coméis la grosura y os vestís con la lana. Déjame decirte que lo que Dios demanda para el pueblo en las finanzas son sus diezmos y sus ofrendas. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios nos demanda a nosotros en la parte económica. ¿Para qué? ¿Pero para qué piden los diezmos y las ofrendas? Hermano, hay que escudriñar las escrituras. No te pongas a escuchar todo lo que afuera dice y hablan mal. Escudriña la palabra. ¿Qué dice la palabra?
Los diezmos y las ofrendas son para qué? Que haya alimento en su casa. Para que haya alimento en su qué. En su casa. Lo fue con la tribu de Leví, lo es en el sacerdocio de Jesús, Amén. Así es. en la orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7 dice que lo que traemos a los hombres, nuestros diezmos, no lo traemos a los hombres, sino aquel que fue sentado y está a la diestra de Dios Padre, y lo pusieron como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas no a la orden de Aarón, sino a la orden de Melquisedec. Nuestras finanzas entran en un estado de protección. Amén. Ay, pero ¿por qué te robas? Mira qué es lo que está pasando. Si tú le estás robando a Dios, ¿quiere que el diablo no te robe? A ver. Sigamos. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. En el tiempo de Jesús, en la Palestina del tiempo de Jesús, cuando Jesús vio esas multitudes, dice que se compadeció de ellas, porque estaban ¿qué? Como ovejas dispersas que no tienen ¿qué? No había quien lo liderara, no había quien les enseñara, ni había quien los acercara a Dios, porque la orden sacerdotal de ese tiempo estaba del carajo. Religiosos, sepulcros blanqueados, Amén. que solamente buscaban era gloria, fama y finanzas. Así es. Y así encontramos bastantes malos pastores. Amén. Pero ahora vamos a ver las ovejas. Así como Dios va a juzgar a sus pastores, déjame decirte que Dios va a juzgar a cada siervo que Él llama. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar entre pastores y pastores. Ahora, mira lo que dice acá. Vamos a ir ahora a ver las ovejas. ¿Y por qué la oveja homicida? Vamos a ver esa oveja homicida. Vamos a ir a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿qué? A ellos. ¿Por qué hay que obedecer a un pastor? ¿Por qué hay que sujetarse? ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras ¿qué? Almas. ¿Qué es lo que se va a salvar de ti? El alma. Déjame decirte que cuando llegue el tiempo, tu cuerpo va a quedar allá en sepulcro, o te van a quemar, pero lo que se va a salvar es tu alma, hermano. O tu alma se pierde, o tu alma se salva. Ahora, ¿qué es lo que velan los pastores? Los verdaderos pastores, porque los que son fraudulentos, pues les gusta su bolsillo. No le interesa tu alma. Eso es como me decía un pastor, hay pastores que aman sus ovejas hasta el infierno. Hasta el infierno las aman, porque se preocupan más porque la oveja esté que porque la oveja cambie. Amén. Así es. Cuando un verdadero pastor te ama, presta atención, porque si a veces pensamos que el pastor es el que te soba. Ay, tranquilo mi hermanito, Dios te entiende. El que verdaderamente te ama se preocupa por tu salvación. Te va a exhortar, te va a reprender, te va a corregir, te va a decir: hermano, cambia esto, deja esto. Es aquel que en oración te va a azotar. Uy, yo a muchos los he cogido acá en oración. Mi esposo también. No sé si de pronto ese rato se levantan como con las costillas doloridas. Es verdad que a muchos los en oración los hemos cogido. Ay, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque así como el Padre tiene potestad sobre el Hijo, así los pastores tienen potestad sobre las ovejas que el Señor le puso a presidir en él. No sobre todas, no, sobre las que Él puso a presidirle. El pastor tiene autoridad y potestad sobre esas ovejas. Para decirle: Señor, mira, esta oveja no es oveja, es cabra, es chiva loca. Pártale una pata, Señor, para que se afirme en ti. Amén.
Hermano, ustedes no saben la autoridad que nosotros los pastores tenemos sobre las ovejas. Es como la autoridad que el padre tiene sobre los hijos. ¿Por qué? Porque así como el padre tiene autoridad sobre sus hijos, porque hay un enlace tanto espiritual y sanguíneo, también así una oveja tiene un enlace espiritual con el pastor. Amén. En el Espíritu de Dios. Amén, así es. El Espíritu Santo decía ayer a la iglesia, le decía: porque traeré de vuelta al redil las que el diablo sacó, afirmaré las que tengo que afirmar, trataré a las que tenga que tratar, corregiré a las que tenga que corregir y cortaré a las que tenga que cortar. Así es, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia no es el pastor Andrés en sí, es el Señor Jesucristo, que dio su vida por ti, por mí, y que le interesa, presta atención, no solo tu bolsillo, no solo que le vengas a cantar, sino tu salvación. Amén, así es. Porque se vuelve el propósito total y fundamental de por cual Jesús sufrió en la cruz por ti y por mí. Amén. ¿Acaso Él derramó su sangre porque sí? ¿O qué siente un padre cuando su hijo se descarrea? ¿Acaso no lo parí yo? ¿Acaso no lo formé? ¿Acaso no le limpié esas nachas? ¿Y ahora cómo está? Como una vergüenza para mi vida. Así es. No hay padre que se sienta honroso cuando ve un hijo descarriado. No hay. Amén, así Bueno, el que nunca sintió amor por su hijo, pues le va le viene. Pero el que realmente sí, le duele en su corazón. Y llora. ¿Cuánto más Dios, que dio a su hijo por ti, nosotros pisoteemos su sangre? Amén, así es. Amén. Así es, Señor. Amén. Dice: para que ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Déjame decirle que nosotros los pastores, Dios nos va a llamar ¿qué? En el día que Dios nos llame al tribunal de Cristo, nos va a pedir ¿qué? Bueno, mi hijo, ¿cómo le fue con la iglesia que le puse? ¿Cómo le fue con ese llamado, con ese ministerio? ¿Cómo le fue? Dame los frutos, dame lo que es mío y dame los frutos. Porque 1 Corintios 3 dice que la obra será pasada ¿por qué? Y ese fuego probará si es de oro, Aleluya. si es de plata, Amén. si es de piedras preciosas, si es de madera, si es de heno y si es de hojarasca. Hoy estamos. De lo más fino y resistente hasta lo más vil Amén. y que el fuego consume rápido. Uy, santo. Por eso, hermano, No tenemos que enderezar. tanto el pastor como la oveja tenemos Tenemos una responsabilidad: obedecer al Señor. Amén. Porque nadie se burla de Dios. Amén. Conoce a tu Padre Celestial. No hemos venido a conocer a un Dios que nos enseñaban que estaba allá y que a veces se llenaba de polvo, que a veces cargábamos en la mano o a veces en el pie oliendo a pecueca. Nos hemos acercado a un Dios vivo, real y verdadero, temible y soberano. Amén, amén, gloria. A ese Dios nos hemos acercado, al Dios de las Escrituras, al Dios del pueblo judío y al Dios que ha salvado nuestras Amén, vidas, así es. al Dios que sana, liberta, hace milagros y maravillas. A ese Dios. Amén. A ese Dios debemos entender que la preocupación del Señor para nosotros es que la salvación. Ahora mira lo que dice acá: para que lo hagan con alegría. ¿Qué pasa cuando un padre se acerca al Señor en oración para darle quejas de su hijo? Déjame decirte que no es gustoso que un padre se queje ante los oídos del Señor porque su hijo es desobediente, necio. Por ahí a muchos el Señor está diciendo, a muchos el Señor ha venido hablando de que Dios va a empezar a tratar a esos hijos, que los va a tomar en sus manos. ¿Y por qué? Porque si en el pueblo judío, en la ley mosaica, que tú maldijieras a tu padre era una razón para que te sacaran de medio del pueblo y cojan piedra y ¡pah!, caiga muerto, ¿será que no sigue siendo la misma manera para Dios? Obviamente que ya no estamos en esa dispensación donde usted maldijo, se levantó en deshonra contra su padre, cojamos la piedra, pero sigue siendo lo mismo para el Señor. El irrespetar a un padre de sangre
para Dios es ¿qué? Pecado. Pecado, desagradable. Es lo que Dios va a hacer. Va a muchos hijos, los que los va a tomar en sus manos y los va a tratar. ¿Cómo? En mis 8 años de ministerio he visto muchos tratos de Dios. Dolorosos. Sí. Pero nunca un trato viene de Dios sin su previa advertencia. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor se queja ante el Señor de una oveja? Ay, lo mismo. Amén. ¿Qué le pasó a Moisés cuando se quejó de Israel? Bueno, mijo, vamos a destruir este pueblo y te va a poner sobre la gente otro pueblo, más, eso sí, más fuerte, más peores. A Dios no le gusta la queja de un padre contra su hijo o un pastor contra la oveja. Tratar y corregir. Amén. Ahora vamos a 1 Juan 3 del 7 al 19. Y acá es donde entra lo bueno. Mira lo que dice 1 Juan 3 del 7 al 19. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Justo. ¿Como él es qué? Es que yo soy cristiano, pero todavía me recreo en las cosas del mundo. No te mientas, no te engañes. El que es cristiano, hace obras de justicia. El que dice ser cristiano, pero todavía se deleita en las obras de la carne, está patinando en el vómito, mi hermano. Versículo 8: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de qué? ¿Conociste al Señor antes de conocer al Señor? En las drogas. Después del Señor, en las drogas. ¿De qué sirvió la obra de redención de Jesús en ti? Si para eso vino Jesús, para destruir las obras ¿de qué? Para que tú cambies, no para que sigas en el mismo vómito patinando. Vomitaste y comiste y otra vez sigue patinando ahí en lo mismo. No, Dios te llama a cambio. ¿Por qué no veo el cambio? Por ti, no por el Señor. El Señor quiere libertarnos, sanarnos, transformarnos y cambiarnos. ¿Quién es el que no quiere el cambio? Yo. ¿O es que Jesús se bajó de la cruz para no redimirte a ti? Vino a redimirnos a todos. Y en esa obra de la cruz vino a redimirte de toda enfermedad, de toda maldición, de toda atadura, de toda ruina, de toda pobreza, de toda muerte espiritual, de todo. Su obra fue completa. Por eso dice que puso un acta que no será contraria en la cruz y expuso públicamente a los principados y potestados, triunfando sobre ellos en la cruz. Si nos dio libertad, es de nosotros tomarla para que la obra del Espíritu se haga en nosotros. Amén. Seguimos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. ¿Tú eres nacido de Dios? Uy, amén por esos 3. ¿Tú eres nacido de Dios? Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es nacido, como dice Juan 3, del Espíritu. Amén. Del agua y del Espíritu. De la palabra del Evangelio y de la obra del Espíritu en su Espíritu. ¿Es nacido de qué? De Dios. Porque los que son nacidos de Dios, como dice Juan 1, no son nacidos de carne ni de sangre, sino voluntad de qué? De Dios. Amén. Porque déjame decirte que Dios no viene por los bastardos, viene por los hijos naturales. ¿Tú eres un bastardo o un hijo de Dios? Amén por esos 4. Los bastardos son los ilegítimos. Si tú aceptaste a Jesús, eres hijo. Por ende, Dios va a hacer en tu vida porque eres hijo.
porque decía. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, ¿la simiente de qué? ¿Y cuál es la simiente de Dios en ti? Tu espíritu humano recreado por el Espíritu del Señor. Déjame decirte que el espíritu humano que tú recibiste, en que tienes el Zoe de Dios y en el cual mora el Espíritu Santo, no peca. Por eso que cuando ya conociendo al Señor vamos a hacer algo, hay algo como que te sientes mal, te estás redarguyendo. ¿Pero qué te está redarguyendo? ¿La carne? No. La carne está allá. Ay, sí. Ese cigarrillo, esa cervecita, esa fornicata, esa bailata, esa musicata. Pero tu espíritu te dice, no lo hagas. No. Porque es tu espíritu humano recreado, hijo de Dios, Amén. Así es. no peca. Por eso, como dice Romanos 8, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, el mismo Espíritu nos va a llevar a ¿qué? No más eso. No más eso. En tu espíritu no hay pecado. Lo que hay es pecado en tu carne y en tu alma, que parece una loca. Por eso tu alma tiene que está en ese proceso de ¿qué? De salvación, de purificación, de transformación, de renovación. Por el molino. En tu espíritu humano no peca. Ahí está la simiente de Dios. Tú tienes el sol, la vida, ahí mora el espíritu. Amén. En tu alma la que está en ese proceso de purificación. Y en tu carne, Uy, tremendo. la carne la que no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere buscar al Señor, no quiere servirle a Dios, no quiere obedecer. Tu carne. Amén. Tu carne es la loca de la familia. Amén. Amén. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ojo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de qué? De Dios. Amén. Ay, gloria. Santo. Aleluya. Es que yo no amo a ese hermanito, me cayó gordo. Ay, bendito sea el Señor. Habla Jehová. Tú tienes que amar a tu hermano, gústele o no te guste. Amén. Así es. Es como cuando hay un hermano de sangre. Ojo, este hermano no está hablando de hermano de sangre. Está hablando de los hermanos en la fe. Y es que si lo veo, uy, me dan ganas de vomitar. No, se me dañó el rato. Hermano, tú tienes un problema Raíz de amargura. de tamaño Ya, familiar. rascacielos de Estados Unidos. Uy, santo. Que llegó hasta el cielo, mijo. Si tu problema es con el cielo, tienes un problema con tu Padre Celestial. Amén. Así es. Mira lo que dice acá. Que en esto conocemos el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. ¿El Hijo de Dios qué hace? El Hijo de Dios hace justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Cumplir toda la Escritura. Amén. Hacer las obras de justicia. Bueno. ¿Qué es hacer una obra de injusticia? La mentira es una obra de injusticia. La verdad es una obra de justicia. Amén. La fornicación es una obra de injusticia. La santidad es una obra de justicia. La fornicación es una obra de injusticia. Amén. Hacer justicia representa someternos al gobierno de Cristo. Por eso Jesús que dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? Amén. Por eso por ahí publiqué algo en él. ¿Cómo podemos decir que yo amo a Dios y no amo su palabra ni la quiero obedecer? Nos engañamos a nosotros mismos. Es que yo amo a Chuchito, lindo, yo amo a mi Padre Celestial, pero no obedece su palabra. Mentiroso. No te engañes a ti mismo. No puedes decir que amas a Dios y no te agrada su palabra. No te engañes. No es coherente, mi hermano. Amén. Ahora, dice, 1. Cuando yo hago injusticia, estoy diciendo o estoy manifestando, pero déjame decirte algo, que se manifiestan dos paternidades. Y no me refiero a la terrenal, no. Me refiero a dos paternidades espirituales. La de Dios y la del diablo. Amén. Cuando tú haces cosas que no son agradables a Dios, estás manifestando otra paternidad, la paternidad del diablo.
Cuando tú haces lo que a Dios le agrada, estás manifestando la paternidad ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, dice en Mateo 5, bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y usted en vez de una situación, en vez de ser pacífico, a ver, dígame, ¿eres pacificador? Vamos a arreglar el chisme. No, eres pendenciero. Y lo hacemos mal. No te estás asemejando a tu padre, te estás asemejando a tu otro padre, el diablo. Nosotros manifestamos dos paternidades, o la del diablo o la de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, el que hace justicia y ama a su hermano es hijo de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano es el diablo. ¿Que ese hermanito te cayó mal? Ay, eres un trabajo, mi hermano, y es amarlo. Mucho, ay no, yo prefiero irme para otra iglesia para no verlo. Peor, estás mucho más mal. Amén, así es. Allá encuentro otro peor. Porque primero, no soltaste ni el odio ni el rencor hacia ese hermano. Estás en un pecado grande delante de Dios. Segundo, huiste de la iglesia en la cual Dios te puso. Desobediencia. Padre de la gloria. Gloria al Señor, Dios está hablando. Aleluya. Amén, amén. Dice, 11, porque en este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos ¿qué? Pero ¿con qué clase de amor nos debemos amar? Con el amor de Dios, lo que escribe 1 Corintios 13. Un amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Amén. Todo lo sufre, no guarda rencor. No se envanece. Es que no se envanece. Es con ese amor que nos llamó ¿qué? A amar. Amén. ¿A quién? A todos los hermanos. Amén. Al feo, al flaco, al gordo, al bonito, al que no sabe nada, al loco, al torpe, al que usted dice santo. Al negro, al blanco. Ay, Dios mío, ese hermanito es una bendición, pero yo debo amarse. Al rico. Ayúdame a amar. Si usted tiene un problema con un hermano en la fe, hermano, ora y ayuna para que Dios Ay, obre en ti, puedas amarlo. Porque después estás en un problema grande. gloria a Amén. Dios. Sigamos. Dice 12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano ¿qué? Justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ojo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. Ay, Señor. Déjame decirte que amar a la familia es fácil, pero amar a un extraño, complicado. Y ahí donde pasamos de muerte, ¿qué? Por eso es que en la última alabanza, hermanos, es una alabanza, somos una familia. Es la familia, la iglesia, el fuego abrazable su presencia. Amén. Déjame decirte que cuando venga Cristo no va a venir por núcleos de familia completos. Por eso Jesús dijo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo, el otro será tomado y el otro será dejado. Amén. Gózate por tu familia. Pero si tu familia no quiere caminar con el Señor, a ti te llevarán y Él entrará en el estado del juicio del trono blanco. Por eso Jesús fue muy claro cuando su madre y sus hermanos y sus hermanas están afuera. Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. He aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Son todas aquellas que oyen la palabra del Señor y la obedecen. Y lamentablemente no nos hemos desprendido del sentido que para Dios entra a ser más valiosa la familia de la fe que la familia de la sangre. A no ser que la familia de la sangre se convierta al Señor. Por eso mismo Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada. Amén, así es. Porque he venido a traer división de las tinieblas a la luz. Y los enemigos del hombre, cuando habla del hombre está hablando del creyente, serán los de su propia casa. Amén, así es. Gloria a Dios. Amén. Entonces cuando nos habla de amar al hermano, está hablando de amando al hermano en Cristo. Ay, gloria. Me puede hermano que ese hermanito lo he visto, pero no sé cómo se llama. Es importante porque son hijos del mismo padre.
Hermano, hijo de otra madre, pero el mismo padre. ¿Cómo te llamas? Todos somos iguales. Sí. Amén. Sigamos. Ahora, mire, el que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. En muerte espiritual. Oh. Peligroso. Todo aquel, versículo 15, que aborrece a su hermano es homicida. Ay, bendito sea el Señor. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ojo, la oveja homicida es aquel que no sabe amar al hermano. Amén. Amén. Que se levanta cosas contra el hermano, que murmura del hermano, que habla mal del hermano, que una cosa, que la otra. Ay, no lo saludo porque no me cae bien. Oveja homicida. Oveja homicida. Porque hay algo que Cristo nos demandó y es amarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con el amor del Señor. ¿Y ese amor qué es? Me la hiciste, te perdono. Me la volviste a hacer, te perdono. Me la hiciste, te perdono. Amén. Porque ¿qué le dijo Jesús? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar, Señor, a mi hermano que pega contra mí? Hasta 7. Y van 6 y medio, Señor. 70 veces. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces, ¿qué? 7. Todo el tiempo tienes que perdonar. Es más, luego le dice a Pedro, le dice Jesús, y si tu hermano pecare contra ti el mismo día, hasta 12 veces creo que es, y viniera a ti y te pidiera perdón, perdónale. Amén, así es. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente eres hijo de Dios, practicas el amor de Dios. Amén. Y practicar el amor es, Perdón. te amo, te perdono, te restauro, amén, te bendigo, olvidamos y para adelante. Amén, así es. Debemos estar en problemas con los hermanos en la fe. Porque tú ya no estás entrando en un problema con el diablo, estás entrando en un problema con tu mismo Padre Celestial. Y por eso muchas ovejas, los cielos se les cierran. Amén. Y por eso muchas ovejas, su salud es quebrantada. Amén, así es. ¿Por qué? Porque tienen cosas contra sus hermanos. Amén. La oveja homicida es aquel que no ama. Amén. Mira que Dios pone en la misma categoría al homicida que le quita la vida a alguien, a aquel que no ama a su hermano. Lo pone en la misma categoría de ¿qué? De pecado, de derramamiento de sangre. ¿Cuál fue el primero que derramó sangre en la historia? Caín. Por ese derramamiento que vino, maldición sobre la tierra. Amén. Cuando tú, presta atención, no amas a tu hermano, estás derramando sangre espiritual. Y tú estás entrando en un problema con Dios. Ah, que ese hermanito me mira mal. Hermano, vea el régimen de conducta de la Escritura y cúmplelo. ¿Qué es? Llama a tu hermano. Hermano, ¿tienes algo contra mí? Dímelo. Hermano, mira, tú hiciste un comentario y me desagradó. Me ofendiste, me heriste. Porque dice la palabra, si alguien te ve, repréndele estando tú solo. Si te oyere, bien has ganado a tu hermano. Si no, tomado 1 o 2 testigos, confróntalo. Si no, entonces háblalo ante la iglesia. Amén. Y si no quiere soltar el rencor ni pedir perdón, tenlo por qué, gentil o publicano. Es decir, tenlo por mundano, tenlo por pagano, tenlo por aquel que no hace parte del pacto de Cristo. Amén. Porque el gentil es el que anda sin Dios, sin ley y sin pacto. Amén. Así es. Mira lo delicado que es el Señor. Mira lo delicado que es. Por eso nosotros debemos entender que el cristiano tiene que practicar todo el tiempo ¿qué? El amor. Amén. Amén. El amor. Amén. Perdona. Amén. Perdona. Y suelta el perdón. Porque bueno, listo. Tiene un corazón humilde, hermano. Perdóname. Pues yo no te perdono. Soberbio. Hacen un problema con Dios. Sigamos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quiénes?
por los hermanos. Ojo, nosotros también debemos poner nuestra vida por ¿quiénes? Por los hermanos en la fe. Ahí donde. Y mire esto. ¿Por qué cree que a veces Dios nos inquieta y somos muchas veces negligentes? Es que Dios me ha puesto peso por bendecir a un hermanito. Dios está moviendo tu corazón de hermandad. Amén. Te está llamando a la fraternidad. Amén. Te está llamando a ese amor de hermano. De que tú vayas, hermanito, Señor me inquietó para bendecirte. ¿Aló? Así es. Cuando Dios te inquieta a bendecir a otros hermanos, porque Dios te está llamando a que tú seas de bendición, a que practiques ese amor. Amén. Porque déjame decirte que amor no es solamente decir, hermano, te amo. Hermano, te amo, hermano. Es lo que dice la palabra del Señor acá. Por eso es también esa canasta de amor. Y hay veces uno la abre, pero no es porque esté llena, porque está vacía. Y presta atención a esto. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Presta atención a esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, está hablando del hermano en Cristo, a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en qué. ¿Sabe a cuántos ha bendecido esa canasta? Pero ¿sabe cuántas podríamos entregar canastas mensuales de amor a muchos hermanos? Pero hay mezquindad en nuestro corazón. ¿Fuiste a hacer un mercado? Haz como Dios nos ha inquietado a nosotros. Lo mío y lo tuyo, Señor. Una librita, 2 libritas, una panelita, eso, Señor. Mi ofrenda de amor para otro hermano. Pero entonces nosotros hacemos lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Somos de apellido el codo. Amén. Ay, santo. No hay un verdadero amor y desprendimiento hacia los hermanos. Mi amor, Pero mira, a veces cuesta aprender. Yo lo que tú has visto que hago cuando voy a mercado, lo que tú estás mirando, realmente es más el Espíritu Santo ahí que siempre que me ha provisto para mercar y me ha dado para mercar, me dice, bueno, hoy vas a ir a hacer mercado, pero de lo que eches para ti, echa también para mí. Y es increíble porque muchas veces uno de la emoción de saber que tiene la provisión se le olvidan cosas, porque solo está pensando en la emoción del momento de tengo lo que le pedí a Dios, me respondió. Pero las veces que Él a mí me ha dado la provisión o que Él ha puesto provisión en mis manos y se me ha olvidado por la emoción del momento, tan pronto llego al supermercado y tomo el carrito de mercado, él es como el niño, cuando el Espíritu Santo es como un niño a veces, cuando empieza a decirle a uno que quiere algo. Y yo voy a tomar una pasta de jabón o algo y él me dice, mira, de aseo te pido para mi casa, me llevas esto, esto y esto. A la final me doy cuenta que en todo lo que Él me manda no me está pidiendo absolutamente nada, porque es más lo que recibo. Pero veo que si voy a comprar arroz, lo primero que Él me dice es, bueno, o me das del arroz tuyo, o tomas unas libras por aparte, tantas, y me las das. Si he hecho panela, me dice, dame tanta panela para mí. Si de todo lo que tú escojas para ti, dame una parte a mí. Y un día leyendo la palabra, veía yo que cuando se entrega el diezmo a Melquisedec, cuando se entrega el primer diezmo, cuando se hace esto hacia este sacerdocio, hay una parte, no sé dónde está escrito, no recuerdo, pero dice que de todo lo que el Señor nos bendijere, le honraremos.
Y a veces Dios también no solo nos pide para darnos, sino para enseñarnos a honrarnos con todo lo que Él nos bendice. A veces creemos que solo es porque Dios tiene que estarnos dando. Y entonces ahí estaríamos sembrando más o dando más por interés que realmente por honrar a ese Dios tan grande que tenemos. Entonces, sí, obviamente que tienes mucha razón. La canasta era que se entregara a lo menos una por mes, pero así como Dios, porque tú dijiste ahorita algo, apóstol, y es, la podríamos entregar. Realmente me he dado cuenta que yo no sé con qué necesidades anda el pueblo, que el único que sabe es el Espíritu Santo, quién necesita realmente ese mercado cuando se llena, porque es Él el que siempre ha demandado a quién dárselo. Sorprendentemente, cuando uno ve que la persona se acerca y dice no tenía para comer, era porque realmente Dios necesitaba suplir una necesidad. Entonces no siempre es porque Él nos quiera, porque muchas veces pensamos Dios me está pidiendo porque me quiere dar, y erramos. Dios sí nos bendice, Dios nos demanda cosas para bendecirnos, pero también para que lo honremos, para que veamos que no es la única manera solo recibir, sino también darle honra a Dios con todo lo que Él nos da. Amén. Amén. Así es. Mira eso lo que dice el versículo 18. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Por eso, amar al hermano no es amarlo de palabra. Hola, mi hermano, hola, bendiciones, mi hermano, hola, bendiciones. Tú sabes qué necesidad de pronto tiene él. Que Dios pueda usarte a ti para suplirlas a él. Amén, así es. Amar al hermano significa bendecirlo, orar por él, perdonarlo. Amén. No sé, dejarte usar por Dios para bendecir a otros de tu misma congregación, al hermano en la fe. Por eso déjame decirte que la oveja homicida es la que busca el mal de su hermano, no el bien. Ahora vamos a Ezequiel 34 y mira lo que el Señor habla acerca de las ovejas allá en Ezequiel 34, versículo 17. Y mira lo que dice el Señor allá a las ovejas. Mira Ezequiel 34, versículo 17. Dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo juzgo entre ¿qué? Oveja y oveja. Ay, presta atención a esto. Presta atención, iglesia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Mis hermanos, 3. Ovejas, carneros y machos cabríos. ¿Qué tiene Jesús en su redil? Ovejas, carneros y corderos. Esos machos cabríos, ¿dónde aparecieron? Gracias, Señor, porque hoy nos estás disciplinando, redarguyendo y haciendo lo que necesitamos. Bueno. 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Presta atención, no solamente son los pastores los que la embarran, sino las ovejas. Amén. Y ahí es cuando nosotros, con ciertas actitudes y ciertas cosas, herimos a otros hermanos. Por ejemplo, yo, cuando fui diácono hace muchos años, y uno de Ujier estaba ya recibiendo a los hermanitos, hay hermanos que entraban y me dejaban con la mano extendida. Buenos días, mi hermano. Déjalo bendiga. Pues uno ya más bien entendido en ese tiempo en el Señor, que lo bendiga. Ya hoy en ese tiempo yo vi espíritu de amargura, ¡fuera en el nombre de Jesús!
Sí, pero es Dios muy santo. Y hay hermanos que vienen a la congregación con una cara de revólver. Parece que como que antes de venirse a la congregación hayan chupado ese limón, pero no, una gaja de limón ahí. Santo, hermano. Y hay veces toda esa amargura y todo eso lo sueltan ¿contra quiénes? Contra los hermanos de la fe. Y tú te estás volviendo ¿qué? Una oveja. Que con la pata ¿qué? Turbia las aguas y olla los pastos. Por eso, hermanos, debemos entender que Dios juzga a oveja y a oveja. Suelta la amargura. Si vienes amargado, suéltalo, entrégalo al Señor, pero no descargues eso contra otros, porque estás en doble problema. Y mira lo que dice acá. Mire, este es hermoso. Sigamos. Dice, versículo 19: y mis ovejas comen lo llado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Yahweh el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Y sabe cuál es esa oveja engordada? La religiosa. La engordada, la religiosa, la que se cree perfecta y la que no sabe que está cometiendo problemas grandes. Por eso debemos tener un corazón entendido, humilde y sensible, porque a veces con actitudes, palabras y acciones estamos hiriendo a hermanos de la congregación y tú estás metido en un problema con el Señor. Me impactó lo que el Señor dijo ayer y lo que ha venido haciendo y lo que me ha venido diciendo en oración. Dios va a empezar a corregir su iglesia, esta iglesia. Y no hay quien se le vaya a escapar de su mano, déjame decirte. No hay quien se le escape de su mano. Por eso, seamos entendidos, hermanos. Ojo, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles. Estas muchas ovejas, Oli. ¿Ah? ¡Qué bendición! Es que yo soy así. No me importa, los que me amen así. Amén. Te amamos así, pero tienes que cambiar. Suelta esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia, esa prepotencia, esa vanagloria y todo aquello que inflama tu corazón, que no le es agradable al Señor. Suéltalo, porque eso no es agradable a tu Señor. Te ama, mas no ama tu iniquidad, mas no ama tu pecado. Mira lo que dice: juzgaré entre oveja y oveja. Y ese examinar significa, carajo, estás muy poco, estás muy murmurador, estás muy... Mire eso. Sigamos. Y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Es cuando nosotros hacemos ciertas cosas, querimos ¿a quiénes? A los mismos hermanos en la fe. Por eso, hermanos, debemos aprender a entender que hay actitudes que nosotros tomamos que hieren a los demás. Y debemos empezar a cambiar eso. Amén. Debemos, la embarraste, pide perdón. Amén. Pide perdón. Hay veces, préstame atención, hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que estamos, hermano, me diste, perdóname si lo hizo, no fue mi intención, es más, hasta ahorita me desayuno, pero si lo hice, perdóname. Pero hay personas que hay tantas soberbia, de malas, aguántate. No, eso no es así. Amén. Sigamos. Dice: yo salvaré a mis ovejas, presta atención, y nunca más será para rapiña, y juzgaré entre oveja y ¿qué? Oveja. Ay, santo. Entre oveja y ¿qué? Y oveja.
Encontramos, ojo, malas ovejas y clasificación de ovejas. Presta atención. 1, la oveja. 2, los corneros. Los carneros, perdón. Las ovejas son ¿qué? Presta atención. Los que están aprendiendo. Los carneros representan los machos adultos, o representan las ovejas que llevan más tiempo, o los más maduros. Amén. Pero entramos a una parte, amén, y es lo que dice 3. Los machos cabríos. ¡Ay! ¿Y sabe qué son los machos cabríos? Son las cabras monteses, que son las aventajosas, las que no son ovejas. Presta atención. Jesús en Mateo dice que el rey se sentará a juzgar. Pondrá las naciones delante de sí y separará ¿qué? A su derecha ¿qué? Las ovejas y las cabras. ¿A dónde? ¿Por qué? Presta atención, iglesia. Quiero que me preste atención. El macho cabrío no es oveja. Cristo no es pastor de cabras. Cristo es pastor de ovejas. Las ovejas son las que se crían en rebaños. Las ovejas son las que escuchan la voz del pastor y le obedecen. La cabra es la loca. La cabra la que salta. La cabra la que no se cría en manada. La cabra la que busca hacer su voluntad. Por eso hay que juzgar entre oveja, carneros y machos cabríos. Y lamentablemente hay muchas cabras dentro de la congregación que no son ovejas, y Dios quiere que se vuelvan ovejas. La cabra loca es la que busca hacer su voluntad y no la del Señor. La cabra loca, ay no, me voy de la iglesia, me busco otra iglesia. Cabra loca, no eres oveja. La oveja se cría en manada, no anda brincando las cercas. Si Dios te colocó en una iglesia, quédate ahí, crece, suelta lo que tienes que soltar y avanza. La cabra es la que no se sujeta. Cuando tú vas a mirar las características de la cabra, pero es que parece cabra loca. Sí, claro, pero es que la cabra es brincona. La cabra busca hacer su voluntad, no la del Señor. La oveja escucha la voz del pastor y ¿qué? Sí. Y lo sigue. Que yo miraba un video de unas ovejas naturales y unos turistas ahí, era como más de 1000 ovejas, y hay unos turistas y ¡hey! 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 Las ovejas no copiaban. De pronto llegó el pastor, una gorrita, de lejos, les hizo un silbido y las ovejas empezaron a levantar su cabeza y empezaron a correr toda esa manada y llegaron donde estaba el pastor al lado de la cerca, y los turistas se reían y decían: increíble lo que dice la palabra. La oveja oye la voz de su pastor y ¿qué? Cuando tú sabes quién es el dueño de tu vida, que es Cristo, le obedece. Y cuando tú sabes quién es el pastor físico que Dios te colocó para pastorearte, tú te sujetas. Cuando tú no lo reconoces en tu vida, tú haces tu voluntad y no lo que Dios te manda hacer. Eso nos pasa como hijos. Cuando un hijo no reconoce realmente que ese es su padre o esa es su madre, pues se la pasa por la galleta, allá el cucho, allá la cucha. Estamos en siglo XXI. Santo de la gloria. Entonces presta atención que las cabras monteses, que los machos cabríos no son ovejas. Y ahí es donde Dios necesita volvernos ovejas, obedientes, sujetas, no brinconas. Porque hay ovejas que se la pasan de redil en redil. ¡Ay, que viene un profeta! Esas son ovejas, eso no son ovejas, son cabras, cabras locas. Y tienen comezón de oír, como dice la palabra. Tienen comezón de oír. La arrulla ahí. Y pero es que no crecen. Déjame decirte que cuando tú no te sujetas al orden de Dios, tú no creces. Tú te estancas espiritualmente. Pero ¿por qué no puedo crecer? Porque no te has sometido, porque no te has afirmado. Y hay gente que es santos. No le dieron presto el evangelio, sino que le dieron como que, no sé, unos patines. No madura. No, sí, no, eso le llama inmadurez, eso no es madurez. No madura.
Eso es inmadurez. Amén. Sigamos. Vamos a Mateo 25, versículo 31. Entonces hacemos nosotros cosas que al Señor, al Señor Jesucristo le desagrada. Por eso, hermano, en el Evangelio te vas a encontrar con muchas personas que te van a herir, que van a hablar mal de ti, hermanos en la fe, que con una mirada te dijeron, cállate, no me mires. Sí, hay personas que no le dicen nada, pero con esa mirada No matan. Santo. te están diciendo todo. Así es. Sí, hay miradas que... Que matan. Santo de la gloria. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amar, perdonar, soltar. Porque muchas veces nos llenamos de rencor, de resentimiento, de amargura. ¿Quién se está haciendo daño? Tú te estás haciendo daño. Así es. Amén. Tú te estás haciendo daño. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo 25, versículo 31. Dice: Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono ¿de qué? De gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los ¿qué? Cabritos. Ojo. ¿Cómo aparta las ovejas de qué? Jesús tiene ovejas, no cabritos. No tiene cabras. Los críos de las ovejas y los corderos se llaman corderitos. De los carneros son corderitos. Las cabras son las locas, las que no se han convertido al Señor. Las que se dicen, yo soy simpatizante. Pero Cristo no viene por una iglesia simpatizante, sino por una iglesia convertida. Ay, es que yo, pues voy a la iglesia y ahí voy con un huevo tibio, mijo. Lo que dice Apocalipsis. Tibieza. ¿Y los tibios qué hace Dios? Los vomita de su boca. O eres frío o eres caliente. Pero déjame decirte que en estos dos extremos hay un problema. El caliente es el que está activado con Dios. El frío, el natural, el que no conoce al Señor. Y el tibio es el que ya conoce pero no se ha querido comprometer. Así que el único que la lleva bien es el caliente. Amén. 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 Porque es mejor no haberlo conocido que conocerlo. Pero si usted no lo conoce, igual se pierde. Entonces, no hay otra salida, hermano. O buscas a Cristo o buscas a Cristo. Amén. No hay salida ni plan B. Amén. El Señor aparta las ovejas de las cabras. Las cabras son las que no se convierten en ovejas. Es decir, no se convierten en creyentes genuinos. Nos habla de las ovejas homicidas que cornean a las otras, que no dejan que otras crezcan y avancen. Amén. Hacen que estas ovejas sean apartadas de la iglesia. Hay ovejitas que se van de la iglesia porque un hermanito las trató mal. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Pero entonces, oveja, ¿qué viniste a buscar? En todo esto, déjame decirte, hay ovejas que no, yo me fui a esa iglesia porque esos hermanos eran muy chismosos. No, yo me fui a esa iglesia porque... Y siempre le va a encontrar un pero a una iglesia. Déjame decirte que las iglesias son imperfectas. Amén. Como dice Efesios 4, están en el proceso de perfeccionamiento, que significa maduración en Cristo. Amén. Amén, amén. Por eso tú vas a entender que, ay, este hermanito, qué bendición, Señor, fortalézalo, afírmalo, porque Padre de la gloria. Paciencia. Dios nos lleva a tener paciencia, amarnos unos a otros. No pretenda que solamente a nosotros los pastores que nos toca aguantarnos las ovejas. Y ay, Señor, esta oveja quiere convertir cabra, apártale la pata para que se afirme, Señor. Sí, porque hay ovejas re locas. Santo. Y ahí donde uno dice, y yo entendí, ahora sí puedo entender, porque hay veces, Señor, hay veces que hay ovejas que se comportan como un berraco toro. Eso, mejor dicho, van y lo cornean a uno y antes le sale uno a deber. Y ahí donde dice la palabra en Ezequiel 34, las ovejas que cornean. Y hay otras que dice que con el hombro
Ay, pastor, disculpe. Santo de la gloria. Por eso debemos entender algo, mis hermanos. Y es que Dios, amén, necesita a nosotros, las ovejas, a los creyentes, limpiarnos, que ejercitemos el amor. Amén. Es como, por ejemplo, en el matrimonio, te casaste, gloria al Señor, con un hermano en la fe. ¿Sabes que un matrimonio cristiano tiene una doble responsabilidad? No es solamente tu cónyuge, es tu hermano en la fe. Si te peleaste con tu cónyuge, te peleaste con tu hermano en la fe. Y si te peleaste con tu hermano en la fe, estás en un problema con Dios. Así que, ¿qué tienes? Reconcíliate. Amén. Amén. Que la reconciliación es lo mejor. Amén. No, esa reconciliación es lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Siempre Dios nos llama a ejercitar el perdón en qué? En todo. Amén. Entre hermanos, entre consiervos, todo. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a que podamos ser agradables al Señor. Amén. Hay personas, por eso mira lo que dice la palabra, creo que es en Mateo, sí, Mateo 6 creo que es, que dice, mas tú cuando vengas al altar, ¿cierto? Y traigas tu ofrenda, es decir, tus diezmos, tus ofrendas, y tengas algo contra alguien, presta atención, deja tu ofrenda a un lado, amén, y ve, reconcíliate con tu adversario mientras tanto estás con el ¿qué? En el camino. No sea que tu adversario te entregue al alguacil y el alguacil ¿qué? Al juez y te metan ¿qué? A la cárcel y no salgas de allí hasta que pagues el último ¿qué? Y hay personas que están en tratos de Dios, ojo, no tratos del diablo, sino tratos de Dios, porque hay cositas que no quieren soltar, que tienen contra alguien. Entonces, por más que diezmen, por más que ofrenden y por más que hagan, los cielos les tienen cerrados. Amén, así es. Amén. Por eso es importante que nos juzguemos a nosotros mismos, como dice Pablo en 1 Corintios 11, nos juzguemos cómo estamos, qué hemos hecho, a quién hemos ofendido y todo eso. Porque examinándonos a nosotros mismos, wow, sí, yo la embarré con tal persona. Pero es que Jesús en el modelo de oración dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien. Pero a veces nos acercamos más para pedir, dame, pedimos la sanguijuela, dame. Pero nunca nos acordamos, Señor, uy, sí, Señor, este hermanito, Padre, yo lo perdono, Señor, perdóname porque hice esto. Déjame decirte que la oración no solamente es para que pidas, sino para que entres en una sanidad interior. Cuando tú no te sanificas en la presencia del Señor es donde se llena tu corazón de rencor, de resentimiento, de odio, de ya no puedo ver a ese hermano, no lo puedo ver, no. Entonces tú entras en un problema interno, en un conflicto interno. Y tú entras en una... Nos habla de las ovejas homicidas que cornean a las otras y que no dejan que las otras crezcan. Amén. Ahora, mira lo que dice Ezequiel 34:5. Ezequiel 34:5. Por eso, hermanos, esa oveja homicida es que la que se va contra el pastor, porque déjame decirte que aunque el pastor sea tu pastor, sigue siendo una oveja de Cristo. Ese pastor no me gusta. Pues que el Señor no lo llamó para que te gustara. No, como le dije la vez pasada, el Señor no lo llamó para que la boca del pastor le guste a usted. La que le debe gustar era mi esposa, nada más. A usted le debe interesar, le debe gustar lo que sale de la boca del pastor, que es lo que va a edificar tu vida. ¿Sí, no? Esta boquita es de mi esposa, esta es la que le debe gustar nada más. Mira lo que dice Ezequiel 34:5. Mira lo que dice. Sí, porque es que hay unos que... ¿Y el pastor cómo vino vestido hoy? ¿Y qué zapatos trajo el pastor? A usted no le interesa. Amén, amén. De lo que le interesa, lo que Dios va a darle a través de ese siervo. Amén, así es. No son viejas ovejas chismosas. Amén, así es. Desde que entran es reparando, mirando y ay, mire, vea, tiene la corbata como perro cuando está acalorado y tiene la lengua a un lado. ¿A no te interesa eso? A ti te interesa lo que Dios da a través de esa persona. Pero a veces venimos a no lo que debe ser, sino lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Ezequiel 34:5. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esta palabra profética por el profeta Ezequiel tiene su cumplimiento en Mateo 9, versículo 35 al 38. Amén. Donde Jesús ve que las multitudes de Israel estaban dispersadas.
porque no había liderazgo, porque los siervos de Israel no estaban cumpliendo con sus labores, no les estaban apacentando ni les estaban dando el pasto que era necesario. Amén. Ahora mira lo que dice Ezequiel 34:15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Ojo, ¿les daré qué? Aprisco. ¿Qué es ese aprisco? Ese dar aprisco es iglesia. El aprisco es un lugar cerrado donde se guardan las ovejas. ¿En qué? En la noche. El aprisco es el lugar donde las ovejas se ¿qué? Se guardan. Y miren lo que dice acá. Yo os daré ¿qué? Yo os daré ¿qué? Dice. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Amén. Y ese es ¿qué? Iglesia donde Dios ¿qué? Apacienta su ¿qué? Pero hay ovejas light. La hijo de madre lleva. ¿Por qué ovejas light? Porque es que son, bueno, hoy para dónde voy. Hoy voy para esta iglesia. Mañana, no, hoy voy para acá. Para que son ovejas turísticas. Hacen una peregrinación por iglesias. Se conocen todas las iglesias. Y cuando van a la vuelta del tiempo, no crecieron. No avanzaron. Cuando la palabra dice, os daré aprisco, es decir, os daré una iglesia para apacentarlas. No hay crecimiento de una oveja fuera del rebaño. Por eso Jesús nos comparó no como una vaca, ni como un caballo, ni como un burro, aunque a unos parece como burros que botan muela y botan pata. Y uno los va a exhortar, antes sale uno, mejor dicho, le toca a uno en el nombre de Jesús, te ato y te encadeno. Sí, porque a veces uno está exhortando a un hermano y uno dice, Padre, la gloria, ato y encadeno todos los muñecos porque se levanta, me pega, me muerde o me da una pata. Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos llamó a compararnos con animales, sino con un solo animal, las ovejas. Porque las ovejas tienen la característica de que ellas se crían en manada. Amén. Ellas se crían en manada, en un rebaño, en un redil, y se sujetan a ser metidas en un aprisco. ¿Y tienen a un pastor para qué? Para oír la voz y seguir. Dios no nos comparó con ningún otro animal, sino como las ovejas. Amén. Y son mansas y humildes, aunque hay unas ovejas que Padre la gloria. Esas son las que uno dice que todavía no se han convertido en ovejas. Son, ¿no? botan cacho, botan pata y hasta muerden. ¿Sí o no? Sí. Y uno dice, ay, esa vaina es como una mezcla entre perro, gato, burro, yo no sé qué. Ahí uno dice, es una oveja como toda loca, yo no sé, una oveja mutante. Entonces, presta atención, ¿qué hace el Señor? El Señor dice que Él nos, ¿qué? Nos introduce en ¿qué? En un aprisco, en una iglesia, ¿para qué? Para que crezcamos. Cuando yo no me afirmo en una iglesia, yo no voy a crecer. No voy a crecer. No hay crecimiento hasta que yo no me afirme en una iglesia. Si yo me vuelvo una oveja turística, déjame decirte que el único mérito y cartón que vas a recibir es de rebelde. Pero no de oveja. Ve lo que dice Jeremías 3:15. Vayamos allá a Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Mira lo que dice. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con ¿qué? Inteligencia. ¿Os daré qué? ¿Quién es el que nos da el pastor? Dios. No es que tú lo escogiste. Bueno, este me gusta porque es como gordito y tiene cara de feliz. No, este es altico y más bien tiene como autoridad. No, porque entonces nosotros también escogeríamos a los papás. ¿Sí o no? Y no, bueno, Señor, antes de mandarme a ver muéstrame los padres que voy a tener, a ver, posibles. No, estos no, son muy chaparros. No, estos son muy flacos. No, estos son muy blancos. No. Nosotros escogemos los padres, tampoco escogemos los pastores. Los pastores que Dios nos da son los que Él escogió. ¿Para qué? Para formarte. Amén. Porque déjame decirte que hay caracteres fuertes. Bendito sea el Señor, que uno no solamente le da ¿con qué? El callado, sino también con la vara. Uno vino con el callado, no tocó darle con la vara hasta que aprenda esta oveja, porque ¿qué hacen los pastores físicos? Cuando una oveja es brincona, le parten las paticas, ¿cierto? Las montan sobre hasta que la oveja se recupera. Cuando la oveja se recupera, ya entiende que no tiene que ser brincona.
Ahí donde Dios empieza a partirle las paticas a las ovejas. Y el problema es que no hay veces de ovejitas que vuelven y uno dice, el Señor le partió las patas a la oveja. Y no es porque lleguen cojeando, no, uno ve espiritualmente, uy, llegó el arrume. Se fue en desobediencia, Dios la está tratando porque Dios necesita afirmar esa oveja. Entonces, ¿qué hace? Dios nos da pastores para que nos apacienten. Amén. El aprisco y los pastores, amén, es para las ovejas. La iglesia local y los pastores es dado a las ovejas. En Ezequiel 34, del 23 al 31, no lo vamos a ver, ya lo vimos. Y de Juan, vamos a Juan 10, Ezequiel 34 al 23, ya lo vimos. Ahora vamos a ir a Juan 10, del 7 al 18. Juan 10, del 7 al 18. Amén. Juan 10, del 7 al 18. Con esto terminamos. Y vemos otra cita y terminamos acá. Para culminar esta enseñanza que estaba en dos partes. Amén. Juan 10, ¿ya tienen ahí? Amén. Versículo 7, mira lo que dice. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Cuál es el interés de Satanás? Sacarte de la iglesia. ¿Cuál es el interés de Satanás? Que no crezcas. ¿Cuál es el interés de Satanás? Que no seas oveja, sino cabra. Él es el más interesado, que tú no crezcas. El más interesado, que tú no sueltes el pecado ni cambies, es Satanás. Porque sabe que eres presa fácil para destruirte. Pero el más interesado que cambies es Cristo. Amén. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Ojo, el buen pastor, ¿su vida da por qué? ¿Qué hace Jesús? Dio su vida por nosotros. ¿Y qué hace un verdadero pastor? Trata a una ovejita, la cuida, busca de que esa ovejita ¿qué? No crea, a veces se nos salta la tapa a nosotros los pastores. Ay, Dios mío, Señor. Nos pasa a veces lo mismo que le pasó a Moisés. Señor, yo no parí este pueblo. Porque eso le dijo Moisés, yo no lo parí. El pueblo es suyo. Y si esta carga pesada me has puesto, dame muerte, Señor. Sí, porque no crea, a veces nosotros los pastores se nos vuelve complicado una oveja. Hay ovejas que santo de la gloria. Vea, a mí no me han salido canas porque mi cabellera plateada va a ser por ahí a los 70, yo creo. Pero hay ovejas que, Padre bendito, Señor de la gloria. Yo creo que por eso es que me sale tanta barba. Porque no, lo que no me sale cana, me sale barba. Hay ovejas tan complicadas que usted dice, Señor, paciencia, Padre amado, Señor. Uy, Dios mío, hay ovejas que cambian, unas ovejas que son. No dan ni problema. A Dios no le toca llegar, ¿está viva o está muerta? Sí, porque uno dice, no, ni se siente. En cambio hay unas que, mejor dicho, lo que dan por todas. Ay, bendito Dios. Pero bueno, entonces mira lo que dice Juan 10. Acá dice que Él es el buen pastor. Dice, versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, ojo, de que no son propias las ovejas. Ahí donde presta atención, no todo el que tiene título de pastor es pastor, y no todo el que se dice ser pastor o pastora es tu pastor, porque déjame decirte que el que se va a preocupar por ti es el verdadero pastor, no el asalariado. Por eso no seas cabra loca brincando de iglesia en iglesia, porque el verdadero pastor que Dios te colocó va a pagar un precio por ti. En oración, te va a exhortar, te va a enseñar, lo vas a veces a aborrecer, pero en eso Dios te está formando. Amén. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ¿qué? Las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías ¿me qué? Me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un ¿qué? Esta palabra que Jesús habló, está hablando de las iglesias extranjeras, de las cuales nosotros entramos en esa categoría. ¿Amén? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué hace Jesús? Jesús juzga a sus pastores. ¿Y juzga a quién? A sus ovejas. Vamos a Apocalipsis 1 y con eso terminamos. Versículo 9. Por eso déjame decirte que el dueño del aviso no es el pastor Andrés Felipe Ospina, ni es la profeta María Livia Daza de Ospina. Es el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Por eso me ha impactado estos días que el Señor ha venido a hablar de que va a corregir su iglesia, y yo me gozo por eso. Porque no hay algo más hermoso que la intervención del Señor. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén, así es. Hay veces nuestro corazón nos engaña, hermanos. Y hay decisiones que yo no quiero tomar, pero el Señor sí nos lleva a tomarlas. Y entonces el Señor a veces nos da larga para que o tú tomas la decisión o yo la tomo por ti. Amén, así es. Entonces cuando hay veces somos tan vacilantes y no tomamos la decisión, el Señor sí nos lleva a tomar decisiones Fuerte. y nunca nos consultó. ¿En qué momento, Señor? Yo te dije, tú no tomaste la decisión. Ay, santo. Así me pasó cuando el Señor me llamó de tiempo completo. Esa semana. Uy, no, hasta que digo, listo, ¿no? O toma la decisión, yo la tomo, te hago echar. No, Señor, yo salgo por la puerta grande. Entonces muchas veces Dios nos lleva a tomar, o tú tomas la decisión, o yo la ayudo a tomar por ti. Y hay de esa que nos lleva a tomar la decisión, presta atención, es cuando Dios nos mete ¿en qué? En el trato. Amén. Como la tacita de té que les contaba hace 8 días. Me quemo. Aguanta un poco, todavía no es tiempo. Ahí es donde Dios nos mete en ese trato que dice, Señor, ¿pero cuándo? Hasta cuando yo vea. Debemos entender que Dios es soberano y sabe cómo hacer con sus ovejas. Entonces mira lo que dice acá Apocalipsis 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la participación de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, 7 iglesias que habían, 7 iglesias locales, como una de estas, que habían en Asia. Amén. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ojo, ¿tiene las llaves de qué? Hay gente que dice, yo me voy a morir. Pues intenta matarte, porque si el Señor le permite que se quite la vida, bien. Porque hay personas que dicen, yo me voy a ver, es el dueño de la vida y de la muerte. Si Él no quiere, no lo permite. Se partió unas costillas y no pasó de ahí. Y hay veces uno se cae en el andén y se muere. ¿Sí? Porque es que Él tiene el poder de la vida y de la muerte, y el que quiere vida, vida, y el que... Santo. Versículo 19.
Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ojo, presta atención. El ángel de la iglesia representa al pastor que Dios pone en una congregación para cuidar de su rebaño. Amén. Y los 7 candeleros de oro, amén, son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros, los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. ¿A qué voy con esto? ¿Qué hace Jesús? Jesús se pasea, ¿por qué? Por sus candeleros. ¿Y sus candeleros son qué? Las iglesias locales. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene y se pasea y mira y examina el corazón del pueblo y dice, ay, ese tiene soberbia, ese no ha querido quitar esa música mundana, ese todavía anda con mentiras, a ese le gusta todavía deitarse en la fornicación, este no ha quitado ese pecado, este aquí, este allá. ¿Qué hace Jesús? ¿Examina qué? Su iglesia. Y cuando Jesús examina su iglesia, vienen los ay del Señor. Ay, esto tengo contra ti. Y esos ay del Señor es cuando Dios nos da, o tú quitas, o yo dentro a corregir. Y hay personas aquí, déjame decirte, que le han dado largas al Señor para tomar decisiones. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor les va a ayudar a tomar ¿qué? Las decisiones. Como en una de las iglesias que el Señor le dice, dile a esa que se dice ser profetisa, Jezabel, que si no se arrepiente la postraré en cama. ¿Qué pasó? Ella no había tomado la decisión, ya Dios venía hablándole y ella no quiso. Entonces, o tú tomas la decisión o el Señor toma la decisión. Entonces déjame decirte que Jesús es el que juzga a sus pastores y juzga a las ovejas. Nosotros por ser pastores, no, chéverón, yo no entiendo, los toca al Señor, sí. Nosotros tenemos que andar con pies de siervo, porque mayor es la responsabilidad de nosotros que la de ustedes. Pero también Dios juzga a oveja a oveja. Ay, que es esta oveja que parece cabra, Dios necesita convertirla en oveja. Es donde Dios hace y trata a las personas. Ah, que Dios necesita que tú cambies ciertas cosas, Dios empieza a orar. Por eso, hermanos, presta atención. Sé diligente y obedece a la primera, porque Dios no se complace en los necios. Y como el Señor hablaba, y que mi esposa, la profeta, va a hablar ahorita acerca de eso, como el Señor hablaba, iglesia, presta atención, una cosa es el enojo de Dios y otra cosa es la ira de Dios. Amén. Una cosa es el enojo de Dios y otra cosa es la ira de Dios. ¿Cómo así? Sí. Una cosa es que tú te enojes y otra cosa es que tú te aires. ¿Sí o no? Cuando corregimos a nuestros hijos, cuando estamos exhortando a nuestros hijos, ¿lo estamos haciendo en ira o en enojo? En enojo. ¿Qué deja eso? ¿Qué te digo que dejas eso? Cuando ya se te voltó el pito porque la pitadora cogió aire. Ahí es donde viene ¿qué? La ira de Dios, la ira tuya. Déjame decirte que así es Dios con nosotros. Cuando Dios te dice una y te dice otra y te dice a través de la palabra y usa a sus siervos para exhortarte y tú no atiendes, estás llevando a Dios a que se aire. Y esa ira viene con trato, viene con disciplina o hasta en muchas ocasiones, como ya lo hemos visto muchas veces, corte. Así que no provoques a ira a tu Dios, porque Él es fuego consumidor. Y hay personas acá que tienen sentencia de corte. Y hoy se los digo, esa sentencia de corte está latente. No caigas de nuevo en lo mismo, porque entonces el Señor la activa. Amén. Y hay personas que tienen latente tratos duros del Señor. No hagas que Dios lo active. Amén.